El tacto es un sentido que se encarga de la percepción de los estímulos que incluyen el contacto, la presión, la temperatura y el dolor. Se consideran que del tacto se especializan el sentido del olfato, el gusto, la visión y la audición. Hay diferentes tipos de células que nos permiten llevar a cabo lo que es el sentido del tacto, por ejemplo las células de Merkel y Ruffini, que sirven para el roce, tacto y presión sostenida. También están los corpúsculos de Meissner y Pacini, que sirven para el tacto, presión y vibraciones lentas. Los tipos de tacto son el pasivo y el activo. El pasivo es involuntario y generalmente es producido por un agente externo. El activo es voluntario y en este los movimientos son inherentes. Los tipos de receptores son termorreceptores, que son para cambios de temperatura, y también están los mecanorreceptores, que son para cambios de presión, los nociceptores para el dolor y los quimiorreceptores, que es para la percepción de moléculas. La piel es el segundo órgano más grande del cuerpo y está compuesto de una parte externa que es la epidermis y una interna, la dermis. También contiene anexos que son el folículo piloso o pelo, las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos y receptores nerviosos que se dividen en superficiales y profundos. Los superficiales son los corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel, los corpúsculos de Krauss, receptores de folículos pilosos y las terminaciones nerviosas libres. Y los profundos son los corpúsculos de Pacini y de Ruffini. Cada uno tiene una función específica que más adelante se comentará. La sensibilidad somática es el mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva del cuerpo y se divide en fisiológicas y por localización. Las fisiológicas se dividen en mecanorreceptoras, termorreceptoras y nociceptoras. Las mecanorreceptoras se dividen en táctiles, que es el tacto, presión, vibración y cosquilleo, y posicionales, que es la posición estática y velocidad de movimiento. Los termorreceptores reciben información de calor y frío, y los nociceptores reciben las sensaciones del dolor. Las por localización se dividen en esteroreceptoras, que reciben información de las superficies del cuerpo. Las propioreceptoras, que es el estado físico del cuerpo como sensaciones de posición. Las viscerales, que reciben información de cada órgano. Y las profundas, que son fascias, huesos y músculos. El tacto nos permite reconocer a los objetos que entran en contacto con nuestra piel, y para esto utiliza diferentes receptores, como las terminaciones nerviosas libres, que están distribuidas por todas partes en la piel y muchos otros tejidos. Estas son capaces de reconocer la temperatura, presión y dolor, por lo tanto funcionan como termorreceptores, nociceptores y mecanorreceptores. Los corpúsculos de Meissner son terminaciones nerviosas encapsuladas alargadas, que están presentes en las partes de piel desprovistas de pelo, y son abundantes en la yema de los dedos y los labios, que resultan especialmente sensibles al movimiento de los objetos sobre la superficie de la piel, lo mismo a las vibraciones de baja frecuencia, que permite discriminar el tacto entre dos puntos cercanos. Los discos de Meissner se encuentran en la piel grava, por ejemplo, en las puntas de los dedos y en los folículos pilosos. Son receptores del tacto de adaptación lenta que transmiten información acerca del grado de presión ejercida sobre la piel. El órgano terminal del pelo son fibras nerviosas que se enrollan alrededor del folículo piloso. Estos son receptores de adaptación rápida que básicamente detectan el movimiento de los objetos sobre su superficie y el contacto inicial con el mismo. Los corpúsculos de Ruffini son terminaciones encapsuladas y multiramificadas que se encuentran en la capa más profunda de la piel. Estas terminaciones se adaptan muy lentamente, por consiguiente, resultan importantes para comunicar una deformación continua en la piel. Los corpúsculos de Pacini se distribuyen ampliamente en todo el cuerpo y son abundantes en la dermis, el tejido subcutáneo, los ligamentos, las cápsulas articulares, la pleura, el peritoneo y los genitales externos. Son mecanorreceptores sensibles a las vibraciones.
Los corpúsculos de Krauss son bulbos encapsulados localizados en el nivel profundo de la hipodermis, cuya función principal es registrar la sensación de frío. Los receptores táctiles mencionados anteriormente envían sus impulsos por fibras nerviosas del tipo alfa-beta, que poseen una velocidad de transmisión de entre 30 y 70 metros por segundo, a excepción de las terminaciones nerviosas libres que envían sus impulsos por fibras tipo alfa-delta, que conducen con una velocidad de entre 5 y 30 metros por segundo. Clasificación de las sensibilidades somáticas. Estas se clasifican en mecanorreceptoras, termorreceptoras y sensibilidad al dolor. Mecanorreceptores. Formado por sensaciones táctiles y posiciones cuyo estímulo depende del desplazamiento mecánico de algún tejido del organismo, en sí, la comprensión mecánica en general. Dos ejemplos muy claros. Movimientos del cuerpo y arco reflejo. Movimientos del cuerpo es cualquier tipo de movimiento generados diarios físicamente. El arco reflejo. El arco reflejo nos muestra cómo viajan las vías sensitivas a la médula, donde ocurre el intercambio de señales para el retiro de este. Termorreceptores. Los receptores de la piel detectan principalmente los cambios súbitos y variaciones de temperatura, entre ellos los TRPM8 y los TRPV4. El TRPM8 es el receptor que se activa por el frío, son activados a temperaturas cálidas hasta de 34 grados. Y los TRPV4 es el receptor que se activa por el calor, esto responde a temperaturas ligeramente superiores a los 35 y 39 grados. Sensibilidad al dolor. El dolor le brinda al organismo un mecanismo de protección y lo alerta sobre el daño a sus tejidos. Ejemplo, la mano que sufre una quemadura con la vela. Los receptores del dolor de la piel envían señales de dolor a la médula, ocasionando un arco reflejo para el retiro de esta mano. Otras clasificaciones somáticas. Propioceptiva es la que tiene que ver con el estado físico del cuerpo, como sensaciones posicionales, tendinosas y musculares, e incluso la sensación del equilibrio. Visceral es la que deriva de las vísceras del cuerpo, nos habla de las sensaciones de las vísceras, como ardor y dolor. Profunda es la que viene de los tejidos profundos, como las fascias, los músculos y los huesos. Esta sensibilidad comprende básicamente la presión profunda, dolor y vibración. Vías espinotalámicas. Lateral y anterior. Fascículo espinotalámico anterior. Conduce sensaciones del tacto leve y presión a través de las terminaciones nerviosas libres de la piel. Su primera neurona entra posteriormente por médula espinal. Hace sinapsis con la segunda neurona y esta cruza desde la médula espinal hasta la sustancia blanca anterior, para luego ascender hasta el tálamo, donde hará sinapsis con la tercera neurona que se proyectará en la corteza parietal. Fascículo espinotalámico lateral. Conduce vías del dolor y temperatura que viajan por el fascículo espinotalámico lateral de la médula espinal y responde a estímulos del dolor por medio de terminaciones nerviosas libres de la piel. La conducción del impulso del dolor se lleva a cabo por fibras de tipo A delta de conducción rápida y fibras tipo C de conducción lenta. El recorrido es exactamente el mismo que el de la vía espinotalámica anterior, excepto que en la segunda neurona cruza hacia la sustancia blanca lateral. Vías para el tacto fino o epicrítico. ¿Qué es el tacto fino? Es el tipo de tacto más reciente evolutivamente. Ofrece una discriminación fina y localizada de los objetos.
Viaja por el fascículo de grácil y cuneiforme. Los fascículos grácil y cuneiforme llevan información de tacto discriminativo, percepción detallada de los objetos dada por los corpúsculos de Meissner, vibración, es detectada por los corpúsculos de Pacini, discriminación entre dos puntos. Esta va a depender de la cantidad de receptores que se encuentran en determinada área de la piel. Propiocepción consciente, proporcionada por los usos musculares y aparatos tendinosos de Golgi, nos informa de la posición del cuerpo. Grácil se localiza a lo largo de toda la médula espinal y lleva información del miembro inferior y la mitad inferior del tronco. Cuneiforme se identifica a partir del segmento T6 a C1 y se extiende en sentido lateral a grácil. Lleva información del miembro superior y parte alta del tronco. El primer paso es la captación del estímulo por los receptores y que activan la transmisión del impulso eléctrico. Después la información asciende por médula espinal y a continuación se explica su recorrido. Asciende a través del cordón posterior, la información llega con la neurona ganglionar de primer orden. Después asciende ipsilateral hasta los núcleos grácil y cuneiforme, donde hacen la primera sinapsis con las neuronas de segundo orden y se decusa su camino. Se forma el lemnisco medio y asciende al núcleo ventro-posterolateral del tálamo, donde hacen la segunda sinapsis con las neuronas de tercer orden. Ascienden al giro postcentral, el área 1, 2 y 3 de Brodmann, o área somestésica primaria. La información de cara viaja del ganglio de Gasser al tracto trigémino talámico, y este se dirige al núcleo ventro-posteromedial y después asciende al área somestésica primaria. Homúnculo y corteza. La corteza cerebral está compuesta por 6 capas de neuronas. De superficial a profundo encontraremos la capa molecular, capa granular externa, capa piramidal pequeña, capa granular interna, capa piramidal grande y la capa de células polimorfas. La señal sensitiva primero excitará la capa granular interna. Las capas molecular y granular externa reciben aferencias de las regiones inferiores del encéfalo. Las capas granular externa y piramidal pequeña envían axones al lado opuesto por el cuerpo calloso. Las capas piramidal grande y de células polimorfas envían axones a ganglios basales, tronco del encéfalo y la médula. Corteza somatosensitiva. La corteza somatosensitiva corresponde al área poscentral, es decir, detrás de la cisura central. Se divide en áreas somatosensitivas 1 y 2. La interpretación de señales somatosensitivas está dada por la mitad anterior del lóbulo parietal. Cada lado de la corteza recibe información sensitiva casi exclusiva del lado opuesto. En color verde, identificaremos la cisura central. Y en color morado, se verán marcadas las áreas somatosensitivas 2 y 1. Homúnculo.
Es una figura humana distorsionada, dibujada para reflejar el espacio sensorial relativo que nuestras partes corporales representan en la corteza cerebral. Este era utilizado por el Dr. Penfield, quien lo usaba para describir la corteza motora. Los tamaños de estos territorios de la corteza son directamente proporcionales al número de receptores sensitivos especializados en cada zona periférica respectiva del organismo. Su mayor parte corresponde a los labios, cara y el pulgar. Área somatosensitiva 1. Nos brinda la capacidad de localizar diversas sensaciones en el cuerpo, de identificar la presión sobre él, valorar el peso de los objetos, determinar su forma o configuración, valorar la textura o materiales de los que se encuentren hechos. Área somatosensitiva 2. En esta área, la cara está representada en su zona anterior, los brazos en el área central y las piernas en la posterior. Se sabe poco acerca de la función de esta. Las señales llegan a ella desde el tronco del encéfalo, transmitidas en sentido ascendente a partir de las dos mitades del cuerpo. Además, un origen secundario de muchas de ellas está en el área somatosensitiva 1. Áreas de asociación somatosensitiva. Corresponden a las áreas 5 y 7 de Brodmann de la corteza cerebral, situadas en la corteza parietal detrás de la somatosensitiva 1. Recibe aferencias del área somatosensitiva 1, de los núcleos vetrobasales del tálamo, la corteza visual y de la corteza auditiva. La resección de esta área produce amorfosíntesis. La persona pierde la capacidad de reconocer objetos y formas complejas percibidas por el lado opuesto del cuerpo. En color verde se mostrarán las áreas 5 y 7 de Brodmann correspondientes al área de asociación somatosensitiva. Se denomina campo receptivo de una neurona sensitiva a la región del espacio en la cual la presencia de un estímulo altera la respuesta de dicha neurona. Esto es, la tasa de impulsos electroquímicos que ésta genera. Si la piel se toca en dos puntos separados, pero dentro del mismo campo receptivo, la persona será incapaz de sentir los dos puntos separados. Si los dos puntos se encuentran más allá de un único campo receptivo, ambos serán notados. Cuando más pequeños y densamente agrupados estén los campos receptivos, mayor es la resolución. El campo receptivo de una neurona que transmite sensación cutánea es el área de la piel que cuando se estimula cambia el índice de activación de la neurona. Los cambios del índice de activación de neuronas sensoriales primarias afectan la activación de neuronas de segundo y tercer orden, que a su vez afectan la activación de neuronas en la circunvolución poscentral, que reciben aferencias provenientes de las neuronas de tercer orden. De manera indirecta, las neuronas en la circunvolución poscentral tienen campos receptivos en la piel. El área de cada campo receptivo en la piel depende de la densidad de receptores en la región. En la espalda y las piernas, donde un área grande de la piel es inervada por relativamente pocas terminaciones sensoriales, el campo receptivo de cada neurona es correspondientemente grande. En las yemas de los dedos, donde un gran número de receptores cutáneos inervan un área pequeña de la piel, el campo receptivo